La Tasca. Esto es un espacio que fue creado para que todos disfrutemos de buenas conversaciones, análisis, discusiones, hablar desde temas banales hasta temas súper profundos, para compartir todo tipo de opiniones y respetar o no respetar. Aquí se permite todo. Somos 5 sociólogos que estudiamos juntos hace algunos pocos años. Sí, no digas los y años porque decidimos en este momento no sacan la porque edad. no se nos nota, así que no nos van a creer. Decidimos iniciar este proyecto con la intención de juntarnos en este momento de cuarentena, aprovechar el análisis que cada uno desde su propia vivencia y desde la ciudad donde está viviendo en el mundo estaban dando acerca de esta situación, y entonces decidimos por qué no compartimos esto, no solo con nosotros, sino con el resto de la gente que nos quiera leer. Además, como somos sociólogos, nos gusta la investigación social y decidimos empezar a hacer investigación para también nosotros empezar a entender un poco mejor qué está pasando allá afuera en este momento de COVID-19. Iniciamos con una investigación sobre las relaciones sociales, pero sobre todo las relaciones de pareja, porque nosotros mismos nos hacíamos esas preguntas. O sea, ¿qué pasará después de la cuarentena? Primero, ¿qué puede estar pasando durante la cuarentena con las relaciones? Hubo gente que se quedó separada, hubo gente que pues se quedó sola y no tiene ninguna relación ahorita. ¿Y qué va a pasar con esto del COVID luego de la cuarentena? La gente, ¿cómo va a iniciar? Esto puede cambiar el protocolo de una relación de pareja de ahora en adelante. Entonces, en lugar de especular y en lugar de hablar sobre hipótesis personales de cada quien, decidimos hacer una investigación. Y hoy queremos mostrarle algunos resultados de esta investigación. Pero vamos a empezar por presentarnos. Mi nombre es Marifé Fernández, estudié Sociología en la Universidad Católica Andrés Bello junto con mis compañeros y actualmente vivo en Bogotá, Colombia. Me dedico a la investigación de mercado y al mercadeo. Soy casada, tengo 2 hijos y estoy viviendo la cuarentena con hijos, que es muy diferente a vivir cuarentena sin hijos. Ahora le doy la palabra a Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos Araujo, es sociólogo con MBA, ahorita dedicado más a la producción audiovisual que a otra cosa, desde Caraquistán, Venezuela. Soltero todavía, no tengo ese dolor de cabeza, aunque de cuando en cuando quisiera tenerlo. Y bueno, viendo los toros desde la barrera, ver qué pasa, pues. Listo. Sandrita. Hola, yo soy Sandra Zúñiga, socióloga, vivo en este momento en Bogotá. La cuarentena me agarró con mi roommate y soy una de las pocas personas que tengo novio, pero mi novio está en otra ciudad y yo estoy en otra ciudad. Entonces aquí hay como diferentes tipos de relaciones que van formando parte de la cuarentena. Entonces, bueno, muy agradecidos y muy feliz además de formar este equipo y esta task. Alfredo. Bueno, yo soy Alfredo Rodríguez, también sociólogo de la Católica y vivo en Madrid. Tengo ya 9 años, ya casi aquí. Y pues como a todos los que nos ha tocado salir del país, pues me ha tocado reinventarme bastante. Y estoy dedicado específicamente al área de la producción teatral. Escribo y dirijo proyectos de teatro y aquí pues quiero encontrar también la oportunidad de ejercer un poco más la carrera en cuanto a temas de investigación social que creo que necesitan respuesta y por eso nos hemos unido. Eso sí, no se fijen mucho en el acento. Alfredo es de Anzoátegui. De Anzoátegui. Aunque no lo crean. Hombre, se pega. Parte de la reinvención. Se pega, pero no niego que sí, que soy venezolano y que una buena arepa nadie la sabe hacer como nosotros. Eso sí. Y bueno, le doy el paso a Marco. Venga, Marco. Bueno, mi nombre es Marco Polo Correia. Vivo aquí en Venezuela, en Caracas. Pues nada, soy igual sociólogo.
Fui profesor de la Universidad Católica desde el 2006 hasta el 2017. Soy empresario, tengo 2 hijos, vivo solo en Venezuela y nada, esta es una excelente oportunidad para reconectarnos con la sociología y para compartir con los viejos amigos en esta tasca, en esta taguara. Qué Bueno, bueno, como estamos en la chicos. tasca, pues arrancamos con un brindis. Salud. Exacto. Ay, espérate. Ajá, ¿qué Espérate pasó? ¿Qué ahí. pasó? Ajá. Me llamaba. Salud, colegas. ¿Qué se Salud. está Bueno, Pasa salud. que Marcos echó el trago primero. Ahora va el siguiente remate. Ahora sí. Y salud para, Salud, sobre todo para los colegas. lectores que les guste. Sí, Ah, bienvenidos. Salud. Ok. Después de un guamazo de estos, los análisis van a ser fantásticos. Vamos a darle. ok, bueno. Iniciemos la discusión. Iniciamos Vamos la allá. discusión. Como bien lo dijo Marifé, fue un estudio por la curiosidad que teníamos de ver cómo iban las relaciones sociales y las relaciones de pareja también, muy particularmente en torno al COVID y probablemente después del COVID-19. Esto, primero que fue, hicimos un instrumento de 30 preguntas, hicimos un muestreo estilo bola de nieve prácticamente. O sea, hicimos nuestro instrumento y lo pasamos a nuestros respectivos contactos. Esto lo pasaron a sus distintos contactos por WhatsApp, por Twitter, en mi caso LinkedIn, Facebook, ustedes lo llamen. Por tanto, estamos conscientes que hay cierto sesgo muestral precisamente por el tema de la forma en la que nosotros hicimos nuestra muestreo, nuestra divulgación del instrumento. Y bueno, y estos son algunos resultados. Eso sí, bueno, como es una tasca, aquí hay una sola regla, que no hay reglas. Lo importante es mantener el respeto y echarse un traguito de cuando en cuando. Exacto. Una cosita, Juan Carlos, es importante también decir que es un sondeo, o sea, estamos explorando, no hay aquí una rigurosidad, pero en fin, intentamos hacer una aproximación y darle alguna información a la gente, ¿no? Sí, no tenemos ni la rigurosidad, ni el capital humano, ni la capacidad de despliegue que tendría una encuestadora. Así que arrancamos por ahí. Entonces, fueron total 6 preguntas en temas demográficos. Nacionalidad, preferencia sexual, edad, sexo. Sandra, ¿tú qué puedes decirnos de los encuestados? Fueron 227 respuestas, ¿no? Sí. A ver, voy a apuntar rápidamente los datos sociodemográficos. El 66% de las personas que respondieron son mujeres. Pues el 34% son hombres. Las personas están en un rango, el mayor rango es entre 30 y 39 años de edad, cosa, como decía Juan Carlos, forma parte como del sesgo de la investigación que hicimos, pues como usamos bola de nieve, es como el rango de edad que nosotros tenemos. En segundo lugar, el 23% son de 40 a 49 años y en tercer lugar de 50 a 59 años. El estado civil, el 59% de los entrevistados afirman tener pareja. Aquí lo que hacemos es sumar los casados con unión libre. Entonces, bueno, insisto otra vez, bueno, eso forma parte como de la edad en la que estamos, que suponemos que muchos de nuestros compañeros o de nuestros cercanos están casados o en unión libre. ¿Qué otra información tenemos, Juan? Ok. Nacionalidad. Nacionalidad. Aquí estamos, bueno, el 68% son de nacionalidad venezolana, sin embargo, muchos de ellos viven como nosotras, las mujeres del grupo, vivimos en Colombia. Entonces el país de residencia, bueno, en primer lugar, la nacionalidad es venezolana y la segunda nacionalidad que más respondió es la colombiana. Y el país de residencia, en primera opción está Venezuela, en segunda está Colombia y en tercero Estados Unidos. Insistimos, pues obviamente somos venezolanos, así estemos regados alrededor del mundo, pues nuestras primeras relaciones y vínculos sociales son con paisanos
Y bueno, y después sí fuimos ajustando hasta llegar a los colombianos y otras No, nacionalidades. lo interesante es aquí ver la diversidad de países de residencia, ¿no? Tenemos hasta Filipinas entre Sí, los que responden. también, México, por ejemplo, está también, Perú tiene un 5.8%, España, entonces, bueno, ahí se nota un poco el tema de la migración de Venezuela, ¿no? Sí, y en europeos hay o sea, sumando todo serían un 10%. Hay un caso sí interesantísimo allí en la nacionalidad de las personas, hay un encuestado jocoso que se define como maracucho. Es decir, bueno, nosotros queremos a las maracuchas, pero también los conocemos, entonces hay que entender. Bueno, seguramente si la encuesta le llega un catalán, diría que es catalán, no es Exactamente. potato, sí. Por Siempre eso. un Lo outlier, mejor- como los llaman ahora. Lo mejor es que vive en Rusia. Sí, tú hiciste el cruce entonces, un maracucho que vive en Rusia. Sí. Vergación, está pasando frío el pobre. Sí. Bueno, listo. Ok, entonces vamos a entrar en materia. ¿Cómo nos influye, cómo ha influido esta pandemia global, esta cuarentena globalizada en nuestras vidas? Alfredo, tú que medio trataste el asunto. Vale, sí, pasé por la experiencia. En España, pasa que hay dos maneras de tratar a quienes han sido efectivamente detectados con el coronavirus. Es decir, si tú tienes de los 3 síntomas, uno o dos, puedes quedarte en casa cumpliendo la cuarentena y ya está. Ahora, si tienes los tres, tendrías que ir a residencia en hospital, en clínica, donde te corresponda, y ahí te tratan tal cual como con los protocolos que se han anunciado en noticias. En mi caso, pues me tocó el primero. Tuve dos de los síntomas y tuve que cumplir una cuarentena en casa con vigilancia médica a través del teléfono porque tampoco podían tener contacto conmigo. Esto implicó estar encerrado en una habitación, no tener contacto con las personas con las que compartía el mismo espacio habitual y de hecho cada una de mis cosas tenía que tocarla solo yo, nadie más la podía tocar. A ver, físicamente es razonable que eso sea así por evitar el contagio, pero emocionalmente afecta también un montón porque el tema de la distancia te hace sentir como, de alguna manera, responsable de lo que te sucedió. Me imagino que a algunos sucederá así, si no, pues ya nos comentarán en el blog. Es importante leerse cada uno de los artículos porque cada uno parte de la experiencia personal de cada quien. Así que en ese sentido sí nos gustaría saber la opinión de todos ustedes, incluso en los comentarios del estudio que dejaremos colgado en la página web. Otra cosa, Alfredo, antes de todo este tema, fíjate cómo se consideraba la gente en cuanto a medidas de higiene, porque tú la descripción de las medidas preventivas las estás viendo muy minuciosamente, ¿no? Que tus cosas no las podía tocar nadie más, que tú no podías tocar las cosas de nadie más. En cuanto al tema de higiene, antes todo este tema, ¿cómo se percibía la gente? Y es lo que queremos ver aquí. De hecho, la primera pregunta que le hicimos a la gente. ¿Tú cómo te considerabas en cuanto a tus temas de higiene? Sí, esa pregunta fue con la intención de mapear un poco con quiénes estábamos tratando y quiénes iban a responder la encuesta. Y me llamó la atención, cruzándola con todas las variables demográficas con las que contábamos, que había mucha relación significativa con el tema de edad. Es decir, hasta quienes tenían 40 años cumplían con un mínimo básico de cuidado higiénico, de lavarse, supongo que era de lavarse las manos, de lo que corresponde a la hora de estar cuidado en lo personal. Pero ya cuando se avanza de edad, mayores de 50 años, el cuidado es mucho más exhaustivo. O sea, ya la intención de estar higiénicamente limpio, por decirlo así, es mucho más tomado en cuenta. Okay. Ese era el perfil de las personas con las que hablamos, que respondieron a la encuesta. Sí, yo creo que aunque la encuesta haya sido completamente anónima, yo creo que nadie se atrevería a admitir que no está cumpliendo ciertos estándares de higiene, ¿no? También. Sí, eran opciones las que se pusieron, o sea, entiendo que nadie por respuesta abierta iba a decirlo, pero es válido. Y en cuanto a la posibilidad de contagio, Marco, o sea, que la gente pensaba o no pensaba que podía... aquí un cruce interesante, Alfredo, disculpa, el tema de hombres versus mujeres en cuanto a la práctica de higiene. Yo no veo mucha diferencia, salvo, o sea, en algunos hombres que aceptan que
son un poco más descuidados con el tema de la higiene. No es nada significativo, es decir, son... Sí. temas De de hecho, cuando higiene. haces la relación, sí, la relación estadística, el comportamiento no te arroja algo que pueda diferenciarse. En los grupos de edad, sí, hasta Ok, los 40 años. Yo creo que si estos resultados llegan a manos de alguien que esté encargado de hacer comunicados oficiales o publicidad sobre el tema, son grupos a los que debería estar atento a la forma de comunicar este tipo de cosas. Claro, Bueno, importante. para poder saltar a la otra pregunta, solamente aquí es que el concepto de higiene básica, pues es relativo, es decir, para un hombre a lo mejor la higiene básica significa una cosa y para una mujer la higiene básica significa otra, es decir, aquí tiene sus sí, no, bemoles la cuestión. es lo relativo del término básico, para Ajá. algunas cosas. Sí, ¿Mm? sí. Ok. De básico bañarse todos los días, a básico usar desodorante, a básico usar colonia, pues. O un Vamos a estar trapito, es claros. decir, Sí, pero eso, para profundizar ese tema tendríamos que hacer un estudio solamente claro. dedicado a entender y cuantificar las medidas de higiene y hacer Exacto. indicadores y entender. No era la idea. Sí. Eso no era el Aunque, objetivo. aunque quienes usamos el transporte público siempre le pedimos a los fabricantes de desodorantes que dejen de publicitar eso que dura 48 horas porque la gente se lo cree. No. Está bien. Ok, Dale. seguimos. Ajá. ¿Actualmente crees que podrías contagiarte de COVID-19? ¿Qué respondió la gente, Marco? Bueno, aquí el 70%, básicamente el 70% de los encuestados creen que pueden contagiarse. Es decir, hay una percepción, una idea de que la enfermedad está por allí y que puedes contagiarte. Ahora, teniendo en cuenta la respuesta anterior, donde más o menos el 85% dice que tomó unas medidas de higiene básicas o previas al COVID, básicas o ya un poco más profundas, o sea, el 85%. Aquí es interesante ver que a pesar de tener unas precauciones de higiene básicas, todavía sí el 70% de los sondeados, de los encuestados, creen que pueden contagiarse. Entonces, a esto le añadimos que con todas las campañas preventivas que existen en todos los países, en todos los medios habidos y por haber, del quédate en casa, de la forma de lavarte las manos, de la forma de estornudar, el uso de mascarilla, que es algo global, esas medidas básicas. Exacto. Y a pesar de ellas, de todas esas medidas y que las puedes estar aplicando, ese 70% cree que puede contagiarse. Es decir, no depende, pudiera pensarse que, hipotéticamente, que no depende exclusivamente de las medidas higiénicas que tome la persona, sino que depende de que los otros tomen las mismas medidas. Y es allí donde puede estar un punto interesante a nivel de la confianza o desconfianza social que pueda ocurrir, ¿no? Sí, 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 eso. Yo no súper sé si es un interesante. tema de locus de control externo o precisamente un tema de desconfianza en el otro. Yo hago lo que puedo, pero los demás no sé. Sí, 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 sí. es una hipótesis, ¿no? Sí, súper interesante. O sea, podría estar relacionado con la percepción de seguridad y yo en este momento pienso como madre y generalmente las mamás le decimos a los hijos, no es que no confíe en ti, es que no confío en los otros. Y puede estar relacionado con justamente temas de seguridad. Podría ser incluso otro estudio que quizás nos animemos a hacer. Sí. Mira, y lo que estamos hablando, la gente o sea, se ve mayoritariamente de acuerdo con el tema de las medidas de cuarentena. ¿Tú qué puedes decir, Marifé? Sí, la gente en su mayoría está de acuerdo. Perdón En la por la tasca los interrupción. menores no pueden entrar, Marifé. Sí, sí, los menores no pueden entrar a que la tasca. salga paloteado el carajito de la tasca. Perdón. No, Ya. tranquila. No, no, dale, tranquila. Ajá. Sí, no, ajá. ¿Listo, Marifé? Ok, Ok. sí.
Le dio un shot de ron. Sí, Exacto. Ojo, Un funciona. aguardiente. Estamos en Colombia, un aguardiente. ¡Tin! un aguardientico, sí. Un trago de aguardiente se va a dormir tranquilo. Sí, no, pues esta hora no es de dormir todavía. Pues no sé qué hipótesis podría tener cada persona en su cabeza respecto a esta pregunta. Esta pregunta quizás puede ser un poco polémica. Podríamos pensar al inicio que la mayoría de la gente está de acuerdo con la cuarentena porque es la mejor forma de controlar el contagio tan exponencial que presenta este virus. Sin embargo, también nos pone a pensar en todas las consecuencias económicas que nos trae la cuarentena, porque creo que las consecuencias económicas son las que premian esa duda en cuanto a si es realmente útil o no la medida de cuarentena. Sin embargo, tenemos una proporción alta de casi un 80% de acuerdo con la medida de cuarentena. O sea que a pesar de que esto pueda traer consecuencias económicas, familiares, o a pesar de que yo pueda pensar que pueden haber otras formas, quizás lo más viable y lo más pragmático es irnos a cuarentena. Y aquí yo quiero Yo creo, acotar. ay, Ajá, perdón, Sandra. yo creo que ahí los medios de comunicación han hecho un gran trabajo de vendernos Sí. o decir que la cuarentena pues realmente es como una forma o sea, como que nos han calmado un poco con ese tema de la cuarentena, siento yo. Sí. Sí, Bueno, no, y- Juan Ajá, Carlos. Marco. No, el tema, claro, es que ahí viene otro asunto. Es decir, no es lo mismo una cuarentena en Alemania, no es lo mismo una cuarentena en Colombia, no es lo mismo una cuarentena en Estados Unidos, o no es lo mismo una cuarentena en España que una cuarentena en Venezuela. Entonces, claro, para el venezolano, que es la mayoría de los que respondieron esto, claro, hay un chip. Es decir, estamos claros que aquí la cuarentena es para salvaguardar la vida, sí. Eso no quiere decir que tú apoyes al gobierno, mosca con eso. Es decir, tú apoyas esta política. Apoyándome en eso que acabas de decir, Marco, el tema es que en Venezuela la iniciativa de cuarentena vino primero de la sociedad y después fue que el gobierno la decretó. Sí, pero O sea, ojo, apenas salieron los primeros casos oficiales de COVID-19 en Venezuela, ya los restaurantes habían cerrado y habían puesto la opción pick-up y delivery, la opción pick-up nada más. Y sí, volvemos, recuerdo porque yo salí con una muchacha claro. ese día antes que decretaran la cuarentena y nos tocó agarrar, comprar los helados y montarnos en la camioneta y rodar por Caracas. Porque Claro, no había forma de quedarnos en un sitio. pero claro, estamos, o sea, esto es generalizado, esto es global. La mayor parte estamos de acuerdo que, bueno, la cuarentena porque no hay una medicina. Entonces, Exacto. es decir, ¿cuál es el mecanismo que tienes para aguantar el sistema de seguridad social, el sistema de salud? Bueno, es a través de que todo el mundo se quede en su casa porque si no colapsan. Eso fue lo que pasó en España, ¿no, Alfredo? Sí. De hecho, bueno, aquí sí se contagió mucho de temas políticos, pero bueno, es parte de Bueno, pero también de eso es la otro. forma de hacer las cosas aquí, Sí. que requeriría otra Sí, tertulia. ok. Pero sí, paralizó significativamente el aparato económico, pero porque España es un país de mucho tránsito turístico y el riesgo de contagio Claro. requería también tomar este tipo de medidas tan drásticas. Y durante 2 meses se alargó un poco más de lo que se tenía planificado, pero es que tampoco se tenía la certeza de cuánto iba a durar esto. Bueno. No es que nadie la tenía. De hecho, fíjate, ¿en qué medida se ha acatado lo que es la cuarentena? Sandra, tu aproximación. Ajá. Sí, mi aproximación, o sea, si sumamos 9 y 10, el 90% de las personas dicen, afirman que ellos consideran que han acatado la cuarentena. También, yo creo que aquí también hay un sesgo en cuanto a la forma de recolectar los datos, porque además o sea, en ningún lado preguntamos sobre estrato social o sobre clase social,
pero pues si acatas la cuarentena es que no tienes la posibilidad y tienes el lujo de acatar la cuarentena. O sea, no todas las personas en este momento se pueden dar el lujo de quedarse en sus casas, porque pues muchos trabajan en la informalidad, tienen que salir a la calle a vender, no todos tienen internet, no todos tienen teléfono. Entonces yo creo que también aquí hay un poco de sesgo en cuanto a las personas que entrevistamos, pues pareciera que son como personas, no sé, de estrato medio o alto, que tienen Sí, la posibilidad de acatar cuarentena. No, y también te queda la relativización del término acatar la cuarentena. Porque Exacto. volvemos. O sea, yo he ido al mercado y voy al mercado cada 10 días casi medido por reloj. Y es Claro. ir al mercado, tal. Entonces, ir al mercado es exponerse al tema a otra gente. Ahí las políticas del local del supermercado a veces no son las correctas en cuanto a distanciamiento y demás cosas. Pero el tema es que ya por esa ida al mercado yo no podría decir que la acatan al 100%. Claro, o aquí en Colombia que si saliste los días que de hombres que no te tocaban o saliste realmente solo los días de mujeres, mejor dicho, sí, el tema acatar la cuarentena además en diferentes países es distinta, pero por eso yo decía, la gente dice que sí las acató, o sea, según ellos perciben que sí lo hicieron, exacto. Claro. Sí. Bueno, Alfredo, ya tú adelantaste un poco de tu experiencia como caso positivo, pero fíjate, aquí, en los últimos 30 días, ¿has sido o eres positivo del COVID? Sí, Además, bueno, yo creo que además de tu caso, que debe estar aquí en este pedacito azul, que casi se ve. sí. Hay otro más, creo. Son 2 personas, creo que estábamos allí. Y bueno, ya conté, ya me adelanté un poco a cómo fue la experiencia, y quien la haya tenido, pues que la comparta también en el blog y nos cuente un poco sobre Sí, su experiencia personal. A ver. tú en ese momento contaste también que, o sea, el tema de cómo se sentía físicamente la enfermedad en cuanto a la dificultad de respirar, que sentías que respirabas cuchillas o algo así era la cosa, ¿no? Sí, en general son los mismos síntomas de una gripe común, solo que se suma que la respiración es mucho más densa. Al coger aire, el músculo sientes como que si tuviese clavos ahí metidos en la zona pulmonar, y cuesta mucho más. Pierdes el olfato también durante un tiempo de 15 días y el sabor de las cosas. Y según son síntomas, de hecho tampoco se tienen muy claro, solo se tienen claros los 3 que han dicho normalmente, pero los otros son cosas como que, bueno, probablemente sea parte de, o seguramente es por eso que te ha dado. Entonces, en eso también hay un poco de desinformación por ahora. O desconocimiento, en fin, es una enfermedad nueva. Interesante aquí es que, bueno, prácticamente la totalidad no ha sufrido la enfermedad, pero hay que recordar el tema de que 70% de esos cree que puede contagiarse en algún momento, ¿no? Sí, Exacto. y lo curioso que cuando estaba revisando justamente esa variable de que quienes creen que pueden contagiarse, es que son los que más prácticas de higiene personal tienen. O sea, no sé si puede estar vinculado, pero los que más se cuidan son los que más creen que pueden contagiarse. Y es importante tener en cuenta eso. Interesante. Sí, súper interesante, porque precisamente quizás lo que pone ahí en evidencia es que también puede ser un asunto más de percepción que de la realidad, porque pues todos estamos, entre comillas, más o menos en el mismo riesgo. Exacto. Pero en la cabeza de cada quien tiene el riesgo es diferente. No, y fíjate que es tan así que ahí sería interesante cruzarla con el tema de la edad, porque yo cuido muchísimo, o sea, en cuanto a uso de mascarilla, los guantes, la rigurosidad de mantenerme la mascarilla puesta tanto tiempo como sea posible, aún antes de salir de la casa. Cuando llego a la casa es lavarme las manos, o sea, lavar los guantes antes de quitármelos, lavarme las manos después de quitar los guantes. Y etcétera. Pero tú ves, mi papá que tiene casi 80 años, no se cuida ni la mitad de lo que me cuido yo, pero se cuida él. Increíble. Y él que es fumador y que tiene más posibilidades de sufrir las consecuencias del COVID como tal, no se cuida tanto. Juan Carlos, dile a Larry que se encargue del borracho ese que está hablando ahí en el fondo, por favor. Bueno, les voy a decir que este es un venezolano
que pasa todos los días por acá vendiendo eucalipto porque no tiene la capacidad de quedarse en su casa en cuarentena. Eso es. Ese es el que está gritando. Es Bueno. amigo de Sandra. Y nosotros Exacto. pensando que era amigo de Juan Carlos. Bueno, No, no. Exacto. llamen a Larry No, que se encargue del hombre. no se metan con el eucalipto. Dale pues. Dale. El de eucalipto, es eucalipto. Coño. Dale. Ok, Seguimos. convives con alguien que ha sufrido, conoces a alguien o convives con alguien que ha sufrido la enfermedad. Marcos, tu turno, tu aproximación. Bueno, déjame, el 77% de los encuestados dicen que no conviven con ningún familiar, amigo, ni conoce a nadie que tenga el COVID. O conocen, pero no 15%, conviven, que es este 15%. claro, que es ese 15%, a eso me referí, ese 15%, pero no conviven con ellos, ¿no? Aquí es interesante ver que en el entorno cercano, los vínculos cercanos, la familia, es decir, ese entorno para el encuestado está limpio. Es decir, mi casa, mi entorno está limpio. Lo que pudiera es llevar entonces un tema de la relación con los otros, que es lo que viene más adelante, ¿no? Que vamos a hablar más adelante. Uh-huh. Si yo no conozco a nadie que tenga de mi entorno, ese 77% dice que no conoce a nadie de su entorno, o que conviva con él, que tenga la enfermedad, por lo tanto, ¿cómo puede percibir que se va a enfermar? O sea, ese 70%, vuelvo atrás, dice, es posible que yo me vaya, o sea, yo me puedo enfermar, pero no conoces a nadie, no convives con nadie. Creo que está vinculado con la misma desinformación. Sí, es correcto, pero aquí mosca, porque aquí pudiera existir una semilla, pudiera darse que aquí está un futuro crecimiento de algo de discriminación. Es decir, mi entorno está limpio, no sé los otros pueden ser un riesgo. ¿Ok? Y ¿entiendes? O sea, aquí puede haber, es una hipótesis igual, pero puede estar allí una semilla de entender que nuestro entorno más cerrado funciona mientras el resto puede no funcionar de la misma manera y ese resto puede perjudicarme. Mosca con eso, con ese dato, ¿no? Porque pudiera estar allí es siguiendo esa lógica, pues. No conozco o no convivo con nadie que haya sufrido la enfermedad. No he sufrido la enfermedad, pero me puedo contagiar de la enfermedad. Correcto. De hecho, aquí ha pasado que periodistas, aquí en España, periodistas de canales, la han vinculado con el tema del VIH. Entonces, claro, le ha caído muchísima gente encima porque pareciera que algunos que tienen poder de convocatoria y comunicación no tienen claro que el VIH se transmite y esto se contagia. Entonces, ese pequeño dato es lo que genera este tipo de situaciones, lo que podría generar este tipo de situaciones. Claro. Correcto. Sí, tal cual. Ahí se suma la desinformación que A eso me refería con el tema. aún existe sobre el VIH con la información de a gente, ¿cómo te sientes, Marifé? ¿Cómo crees tú que es? Ya va, aquí. Sí. ¿Cómo describimos el sentir de la gente? Sí, eso, con lo que viene hablando de la desinformación, que pues no sabemos si es algo voluntario, o sea, si hay instituciones o gobiernos o la OMS o lo que sea, o China, que tengan más información y no nos las han querido dar, o definitivamente no hay información. Ese tema de la desinformación más las emociones o lo que estás sintiendo, para mí es como un déjà vu. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. O sea, a mí me hace pensar cuando vivíamos en Venezuela, porque la mayoría de la gente siente incertidumbre, estrés, ansiedad,
Eso es lo que sentimos en Venezuela desde que estamos viviendo la experiencia del gobierno socialista o el gobierno actual. O sea, esa era nuestra sensación permanente. Y paradójicamente también nos pasaba a los venezolanos que teníamos esperanza también, ¿no? Y que la seguimos teniendo. O sea, nosotros a pesar de que nos hayamos ido del país, en cuanto a nuestro país, seguimos sintiendo lo mismo, la misma incertidumbre, el estrés, la ansiedad, pero seguimos sintiendo esperanza, creemos que algún día vamos a ver cómo cambia la situación política y social en nuestro país. Lo quizás nuevo y para mí un poco diferente entre lo que nosotros hemos vivido como venezolanos y esta experiencia del COVID es que la gente también está hablando de aprendizajes. Y es súper interesante porque en 2 o 3 meses la gente está hablando de aprendizajes. Nosotros en 20 años de socialismo no hemos hablado quizás tanto de aprendizaje como esta experiencia está haciendo hablar al mundo de aprendizaje. En general creo que esto, lo que salió, las respuestas las que salieron con más proporción en esta pregunta, en general tampoco si hablamos solamente y solamente estamos pensando en el caso COVID y cuarentena, creo que no nos sorprende mucho porque ya venimos leyendo, ya venimos conociendo sobre lo que está sintiendo la gente durante la cuarentena y que es más o menos esto. Pero lo que a mí me parece interesante resaltar es Se quedó congelada. en que tiene el control Allá. de la situación. ¿Volví? Ya. ¿Volví? Sí. ¿Me escuchan? Ok. En un régimen como el que nosotros, bueno, en Venezuela existe, es muy comparable con lo que está pasando con el COVID. Hay desinformación, hay quizás un poco también de psicoterror. Por ejemplo, a mí una amiga ayer me dice, tengo una amiga de una amiga que nunca ha salido de su casa y se contagió y ella pues presume que se contagió de los domicilios, porque ella recibía todo por domicilio y lo limpiaba y lo desinfectaba perfectamente y aún así se contagió. Y entonces eso te crea un psicoterror, eso genera un psicoterror en la cabeza que es muy parecido, o sea, es parte de la desinformación y es muy parecido a lo que nosotros hemos vivido en Venezuela durante 20 años, el psicoterror. Y los rumores, o sea, cómo se siembra un rumor y cómo un rumor empieza a dar vueltas. Entonces, para mí, de verdad, es como un déjà vu, solo que aquí la enfermedad es otra. Es este COVID-19 y la enfermedad en Venezuela ha venido siendo otra durante años. Marifé, yo justamente en esa pregunta, viendo las respuestas, hay que acordarse que, bueno, que la mayoría de quienes respondieron la encuesta son venezolanos. Eso es una realidad, ¿no? Ahora, vemos que efectivamente la gran mayoría de los comentarios son negativos. O sea, ahí el sentimiento, lo que la gente siente, tiende a lo negativo, ¿no? Y eso es fundamentalmente porque hay una incapacidad de control y de enfrentar estas nuevas situaciones. Pero en el caso de los venezolanos, que es lo que tú estabas comentando, o sea, y sobre todo los que residimos aún aquí, y esto ha sido muy informado por psicólogos, psiquiatras, es que, o sea, estos sentimientos son pre-COVID. ¿Ok? Sí. Estos sentimientos son pre-COVID, o sea, es un asunto crónico, estructural ya. De hecho, uno pudiera plantearse como también como una hipótesis, es que si tú le preguntas a un residente, a un venezolano residente, le preguntas sobre por qué siente ansiedad, incertidumbre, temor, estrés, en fin, todo lo que vemos allí en ese gráfico. ¿Cuáles serían las razones? Estoy totalmente convencido que entre el top 5 no aparece el COVID. Te pudiera decir que la primera razón es la razón económica,
Es decir, la gente no tiene con qué comer, no tiene que comer y no tiene, obviamente, y no puede darse el lujo de estar en su casa, que ya lo hablamos. Los servicios básicos, es decir, no hay electricidad, no hay agua, los medios de comunicación, es decir, la telefonía, etcétera. O sea, tenemos ahí otro problema. El tema de la gasolina y el transporte. Te estoy diciendo cuatro de los que estoy seguro que los venezolanos dirían eso. Pero además ahorita le sumas el tema del DirecTV. Entonces, cosa que no estamos evaluando aquí. Exacto. Estoy hablando, o sea, digamos, lo del no es un DirecTV tema. fue hace 3 días. Correcto, pero entonces tú ves que estos sentimientos el venezolano los ha venido sufriendo antes del COVID. Para el resto del mundo ahora es una situación porque, en fin, es una situación nueva que está fuera de control. Pero el venezolano sabe lo que está fuera de control desde hace años. O sea, Sí. lo imprevisible todos los días, donde lo anormal se hace cotidiano. Entonces, Pero más allá de eso, Marco, más allá de eso, disculpa que te interrumpa aquí, el tema es que el venezolano ha desarrollado una desconfianza institucional e institucionalizada. Sí, sí. La desconfianza del venezolano es institución. Tú desconfías del de al lado, tú desconfías del gobierno, tú desconfías de la oposición, tú desconfías del Twitter, tú desconfías de toda vaina. Y en este caso se ve, o sea, se refuerza incertidumbre, estrés, ansiedad, aún a pesar de que no conozco a nadie, ni convivo con nadie contagiado, y aún a pesar de que no he sido contagiado yo sé que me puedo contagiar. Mosca, pues. Sí, estoy de acuerdo. Ustedes no Sí. se han tomado Bueno, nada. Yo los veo ahí seguimos, secos, seguimos. No, Seguimos. vale, ¿qué Chicos, me tengo que ir, que me cierran el metro ya. Son Sí, las seguimos, porfa. 11:25 ya. Seguimos. Ok. Digamos. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? A ver, que el COVID ha trastocado todas las esferas de la vida. Sí, bueno, aquí la mayoría obviamente está entre totalmente, o sea, el 85% dice que está de acuerdo, que les ha trastocado todas las esferas de la vida. O sea, sumamos totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo. Pues ahí obviamente no lo ahondamos, pero pues ha trastocado en economía, en temas sociales, en temas familiares, o sea, eso es lo que No, quisimos es como que, que la gente entendiera completamente. y es que todavía yo creo que ninguno de nosotros ha empezado a vislumbrar todo lo que ha tocado esta pandemia y, Exacto, y todos los cambios que vienen a futuro, que eso es tema para otra investigación distinta. así es. La siguiente afirmación. Ajá. Ok. La cuentas tú, Juan. El COVID-19 cambiará nuestra forma de relacionarnos. Mucha gente tibiamente de acuerdo. Sí. Sí, aquí más o menos el 80% cree que sí, Juan Carlos. Es decir, Sí. más o menos el 80%. Pero fíjate que es una mayoría menos contundente, más bien tibia. Correcto. ¿No? Sí, Aquí, no salgo de mi casa hasta que haya una vacuna. Pues Ajá. mucha gente está en desacuerdo. Sí. Porque, La mayoría empezando está que sabe si va a haber una vacuna o cuándo va a salir la vacuna. Dicen, encerrado hasta entonces, ni de broma. Exacto. De hecho, yo Sí. creo en una pregunta como esa, o sea, ese tipo de preguntas que podría variar en el tiempo. Es decir, no va a ser lo mismo preguntarle nuevamente esa pregunta a alguien 2 meses después, 3 meses después de haber estado encerrado en su casa. Quizás en las 2 o 3 primeras semanas estaba un poco de acuerdo o algo de acuerdo, pero después de estar 3 meses, 4 meses encerrado en tu casa, te va a decir que definitivamente no está de acuerdo de no salir hasta que salga la vacuna. Y esto aún considerando que ahorita, recientemente, es que empiezan a subir en verdad las curvas de contagio en América Latina. Ujú. Sí. Recientemente es que Brasil empezó a superar a otros países como fuente de contagio. Recientemente que tú empiezas a ver, vamos a decir, al gobierno aceptando o acercando la cantidad de contagios reales a la cantidad de contagios que están diciendo. Sí. O viceversa. O sea, estamos empezando a ver que empiezan a subir los contagios en la región.
vamos a ver qué ocurre con estos números en el futuro, ¿no? Siguiente, a mi casa no entran hasta la vacuna, igual, no. O sea, yo quiero poder salir y quiero poder recibir visitas. Hay una cosa, ahí creo que faltó bueno, una gráfica que indicaba que hasta que no saliera la vacuna, la persona no salía de la casa. Ya, Esa es la que- el Lo que anterior. acabamos de hablar, Marco. Esta es la que acabamos de hablar. Oye, disculpen, no es que no estaba en estado de ebriedad, disculpen. O sea, sí, estaba pensando otra cosa. Pero Está miren, seco, solo hay un muchacho, está detallito, Juan Carlos, solo un detallito. Ah. En esa, o sea, aquí la afirmación es extrema y con un propósito. Es decir, hasta que no haya una vacuna no salgo de mi casa. Es decir, si la vacuna no sale en 3 años, entonces tú te quedas en tu casa. Es decir, ¿cuál es el propósito de la afirmación? Lo que hay implícito allí. Es decir, de cierta forma permite entender el grado de temor, el nivel de temor. Esto sería interesante correlacionarlo con la variable de los sentimientos. Existe temor, incluso tomando las medidas preventivas. Entonces, tú dices, Exacto. bueno, ya va. Más de la mitad de los encuestados te dice que no. O sea, que aunque si la vacuna sale, muy bien, pero yo no puedo dejar de ir a la calle y de tener relaciones sociales, es decir, de vivir, pues. O sea, de vivir una vida pública. No, de cosas tan básicas como ir al mercado. Ajá, es decir, no vamos a esperar a que salga la vacuna para poder vivir. Es decir, la sociedad no para. Exacto. El mundo Era solo sigue. esa acotación. Y la relación es exactamente igual aquí. En mi casa no entran hasta que haya vacuna. No, yo quiero seguir teniendo mis visitas, que la gente venga y relacionarme con los vecinos. Exacto. A ver, Y aquí, bueno, debo esperar 14 días para acercarme a alguien que estoy conociendo. Aquí empieza a tibiarse un poco la cosa. Sí. bueno, Nada de aquí- acuerdo. aquí hay un 70% que dice como que está de acuerdo. O sea, a ver, hay un 40% que dice nada de acuerdo, un 39%, perdón, y un 30% que dice que que está algo de acuerdo. Bueno, primero que todo, aquí pensamos que esa persona que estuvo conociendo, pues la tuvo que haber conocido a través de las redes sociales, obviamente, y pues, y que, o sea, como es un desconocido, ¿no? Como que no es un familiar, ni el novio, ni nada, o sea, es una persona totalmente nueva, por lo cual pareciera que sí, sí quisiera esperar un tiempo preventivo para conocerla en persona. Sobre todo que comprometes a los casados, ¿no? Que son la mayoría. Bueno, Exacto. O sea, nos vamos a meter ahí. Pero igual no hay un acuerdo general, porque yo creo que el tema es igual. Estamos todos esperando la misma vaina. O sea, vamos a esperar 14 días. Bueno, probablemente aún una persona esté chanceando con alguien, o sea, esté cortejando a alguien por las redes sociales, por WhatsApp o por lo que sea, estamos todos esperando que se medio levante la cuarentena para poder salir. Por lo tanto, estaríamos esperando todos exactamente lo mismo. Cortejando. Que le esté cayendo, chicos. Muchachos con educación. Exactamente. Me gusta cortejando. Muy bien, Juan Carlos. Sí. La educación por delante. Muy bonito ese léxico por una pedazo de tasca, ¿oyeron? No, antes dije chanceando, conste, pero uno tiene que incluir a audiencias que no entienden el término chancear. Si yo chanceo, tú chanceas, él chancea. Bueno, no vaya, por favor. No sé cómo actuar frente al coronavirus. Coño, aquí estas respuestas me resultan interesantes. No saben cómo actuar frente al coronavirus, pero casi todos dicen que saben cómo actuar. Yo te confieso, yo no sé cómo actuar. O sea, yo viviendo en Venezuela con el sistema de salud venezolano, por cómo están funcionando las clínicas y las aseguradoras que no sirven para mucho. Yo no sé qué hacer.
No, bueno, tienes las medidas básicas Aquí. de higiene que ya. Exacto. Exacto. Pero aquí hay un tema con la afirmación. Ojo, Exacto. hay un error, o sea, un error nuestro, vamos a confesarlo, en fin. Aquí hay un error de redacción. Es decir, no sé Frente al cómo tema de la pandemia, sí sabemos cómo actuar. Si el caso de contagiarnos, coño, eso es otro peo. Es obvio, es decir, ahí dice, bueno, nada de acuerdo, no sé cómo actuar frente al coronavirus, te está diciendo casi la mitad, bueno, nada de acuerdo, ¿por qué? Porque más o menos ya sabe cuáles son las medidas para prevenirlo. Después, si te contagias, pues obviamente es obviamente ir al médico, en fin, los protocolos que están creados por la OMS, etcétera. Pero, en fin, hay un tema allí con esa afirmación. Bueno, seguimos. Seguimos. Una vez culminada la etapa de cuarentena es necesario evitar cualquier tipo de contacto físico. ¿Por qué? Marco Polo. Uy, Ok, vamos a ver. Aquí evitar cualquier tipo de contacto físico entre todos. También hay que cuidado con eso ahí. Bueno, pero básicamente el 60%, sí, el 60% dice que sí, hay que evitarlo. Y entonces en las preguntas, en la pregunta siendo abierta, la gente expone cuáles serían las razones. Fundamentalmente vemos que el componente por prevención, por seguridad, por control, la mayoría va en ese sentido, el 45% va en ese sentido. Es decir, evitaría el contacto físico por medida de higiene, de prevención, de seguridad, etc. En segundo lugar, evitaría el contacto por el riesgo a ese contagio, y eso se traduce fundamentalmente en temor, es decir, riesgo y temor, el miedo, el desconocimiento, obviamente te lleva a tomar acciones de este tipo, es decir, ante el temor evitas la fuente del potencial dolor que es que pueden ser los otros. Y insisto en lo que es los otros. Los otros son los distintos a mis cercanos. Los otros son todo aquel que no es mi familia ni mi grupo de amigos. Los otros diría Verónica Zubillaga, los que no son ni los míos ni los nuestros. Bueno, correcto. Entonces, claro, entonces, por supuesto, aquí los otros son un riesgo. Entonces, tú evitarías el contacto con los otros. Ojo, las personas que han interactuado por las redes, en fin, la forma de interacción social que ha tenido en estas cuarentenas, bueno, que cuarentena, ya no sé cuántos días vamos, pero es decir, cuando tengas la posibilidad ya del contacto face to face, cara a cara, vas a evitar el contacto físico. Es decir, esto es complicado, ¿no? Porque hay un... Para nosotros los latinos, o sea, de pronto, sí, o sea, de pronto, no sé, a ver, Bogotá, por ejemplo, es una ciudad mucho más fría que Caracas, y que el Caribe, que el resto. Aquí están un poquito más acostumbrados a evitar el contacto físico. Aquí no se dan besos, aquí no se da... Porque con una cobija es suficiente, no necesita que los abrace. Una ruana. Pero pues nada, nosotros los venezolanos que estamos acostumbrados al beso, al abrazo y el cómo está, los argentinos y uruguayos que se pasan del mate entre ellos, toman, o sea, yo creo que hay un tema ahí también. Sí, bueno, que el 40% te está, ojo, que nos va a afectar a todos. Es que el 40% te está diciendo que no. Es decir, hay una necesidad de contacto físico, hay una necesidad de ese contacto como una herramienta de interacción social. O sea, 40% no es despreciable. El otro 60% es porque hay un temor, ¿entiendes? Y una desconfianza. Eso pero es de más pronto o menos... de pronto ese 40 es porque la mayoría éramos venezolanos los que contestamos la respuesta. Pero no sé, de pronto sí. No, ahí no puede, ahí estaríamos especulando. Así que no vamos a meternos en esa arena.
Sí, Exacto. pero creo que lo que dice Sandra sí es muy cierto también, porque creo que ese resultado sería diferente si pasamos esta encuesta en Dinamarca, por ejemplo. Exacto. Pero Probablemente. fíjate cómo cambian las cosas y cómo se especifican las cosas aquí. O sea, eventos familiares, o sea, fíjate que hay más disposición en reuniones con amigos que reuniones con familiares. Coño, porque ya te los calaste en la cuarentena. Yo tengo Lo una que teoría. menos quieres es Esa calártelos, puede ser ¿entiendes? una razón. Yo lo que creo Ojo, es que la gente, yo lo que creo es que la gente va a administrar sus contactos, ¿sabes? Como que la gente va a administrar sus salidas o sus interacciones sociales. Y pues, Sí. pues preferiría ir con los amigos a pasarla chévere, pues con las familiares a cumplir algo. Quiero decir, como por aquello de administrar las salidas. claro. Sí, total. Lo que dices es totalmente cierto, Sandra. Y tan es por así aquí que fíjate sí. que aquí eventos sociales que si conciertos y esas cosas, o sea, la De gente nada aglomeraciones. dispuesta a hacer. Eso es muy Aquí, difícil. Eso bueno, sí es muy aquí triste, además. quienes trabajan en artes escénicas, lástima que creo está No, en el otro en camino a su casa, eventos, quienes en todo, trabajan Juan, es muy triste en artes realmente. escénicas, en eventos y todo. Oh, lo curioso es que si te pones a pensar, una semana antes de que se decretar la cuarentena aquí en Venezuela, hubo un concierto masivo en la Concha Acústica de Bellomonte, el Día de la Mujer. ¿Me recuerdas, Sí, Marco Polo? pues en México también, Sí. en México hubo un concierto, ¿no se acuerdan? En Pero eso es España, pre. Desastre. en España 2 días antes hubo una marcha multitudinaria apoyada por la gente de Podemos. O sea que ahorita no quieren nada. Eventos, conciertos. Claro. Ahora bien, incluso yo aquí me atrevería a poner la hipótesis que incluso las protestas políticas estarían en entredicho aquí. De acuerdo. Partiendo del supuesto de nuestro sesgo De acuerdo. muestral. De acuerdo. No Guaidó, lo no sé. puedes hacer campaña. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Manifestaciones ni nada de eso. ¿Dónde está la norma en esta tasca de que eso no puede ser? No jodas. O sea, y digo, A mí me invitan a partiendo del marchar tema ahorita. A mí me del tema invitan a del sesgo marchar ahorita para muestral, formar un precisamente, peo porque por tú el agua y ves, por la electricidad y yo voy, por ejemplo. Vea, Porque no llevo 15 sé. días sin agua. Y sin agua no me Claro. puedo lavar las manos. ¿Me entiendes? y menos cantando con Preño Feliz, pues. No, pero es que estás viendo un poco la situación, es decir, depende del evento. Es decir, Exacto. o sea, el venezolano ahorita dudo que esté para un concierto. A lo mejor en Colombia, coño, desearían irse al concierto de Carlos Vive, o sea, un ejemplo. Pero en Venezuela no estamos para un concierto. No. Y fíjate, Bueno, pero fíjate que hay mayor disposición, no mucha, pero la hay, a interacción en espacios públicos. Le hace parques, plazas, llevar el carajito a jugar fútbol. claro, plaza, porque la gente está así. obstinada de estar metido encerrado en su casa. O sea, prefiero por lo menos interactuar en un parque, en una Sería vaina interesante. que estar Sería encerrado en la interesante casa. ver cómo el proceso en España con este tema de la reapertura, la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, y ver cómo se maneja eso. Bueno, pero es que ya vieron cómo se desató la gente. O sea, allí hay un indicador. Es decir, medio liberaron y No he fue el visto, no he desmadre. visto. No he ¿Entiendes? visto, O sea, por eso es que tú dices, bueno, ojo, medio flexibilizaste el desmadre. O sea, la gente va a trotar, a correr, en fin, porque no estás acostumbrado a vivir en confinamiento. Bueno, porque somos seres sociales, Claro. desde el Homo Vamos. sapiens. O sea, si queremos que seamos Homo sapiens, lo que queramos. Coño, por favor, no te vayas al Homo sapiens, Dios mío. Literal, porque no si tienen que obligar. o sea, Dios mío, que si no vamos a terminar la botella que está aquí, voy a seguir con la otra, dale. Bueno, dale, pues. La persona que Ok. lo está viendo ya debe estar ladillada, ¿entiendes? De acuerdo. Dale guasacaca. Okay. Mantener la relación de pareja con la que conviví durante la cuarentena, Marco, destáquese. Esa me toca a mí. Dios. Claro. Me toca a mí porque me estás pasando la vaina, la pelota a mí. Bueno, mantener la relación de pareja con la que conviví en cuarentena. Bueno. Te tocó a ti porque aquí es cuchillo para la en el garganta. metro.
Bueno, es cuchillo para la garganta porque recordemos que la mayoría de las personas que respondieron nuestras preguntas están o tienen unión libre o están casados, es decir, conviven con alguien. Aunque sea anónima, por supuesto, aquí te dice que el 64%, bueno, tiene un alto margen de tolerancia, es decir, no está fácil. Vuelve a ponerla para atrás, por favor. Te dice que, bueno, que no aplica, perdón, que no aplica, y eso que no aplica, implica que básicamente, bueno, estoy casado, obviamente voy obviamente no, continúo con esta relación, por lo tanto no aplica. Es decir, para efectos de esta afirmación es que no aplica porque, bueno, me tengo que seguir calando a esto, pues. Después, bueno, obviamente el resto se distribuye entre, obviamente, los solteros y los viudos. Entonces, tú dirías, bueno, ¿qué opciones hay allí? Es la pregunta, es decir, seguir, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, aquí una profundización del tema. O sea, fíjate que, ok, del porcentaje restante que no respondió, que no aplicaba, de los nada dispuestos, la mayoría son mujeres. Fíjate, maridos, pónganse las pilas. Le están cagando en algún lado. Ojo, te acuerdas también que hay un sesgo que la mayoría Hay más de mujeres, los encuestados exacto, fueron mujeres. 66% Ojo con fueron eso, mujeres. ojo con eso, mosca con Sí, eso sí, porque la mayor parte fueron mujeres, ¿no? De acuerdo. Sí, no, fíjate que la distribución es más uniforme entre los hombres también, pero bueno. Sigamos. Seguimos. Ya lo decía Durkheim. Esta sí. Ya lo decía Durkheim que las mujeres, más cosa, menos cosa, eran menos propensas al suicidio que los hombres. El hombre depende mucho más de la relación social que la mujer. Cierto. Cierto. Es decir, una separación donde donde las partes se quieren, el hombre la sufre más que la mujer, pues. Y no, ya lo decía nuestro gran maestro Cova. Estadísticamente, la mayoría de los hombres divorciados tienden a casarse nuevamente, a diferencia de las mujeres divorciadas. O casarse más rápido. O rejuntarse más rápido que las mujeres Ay, Juan divorciadas. Carlos, no sabía de esa información. Está buenísimo. ¿Estás viendo? Ya los tragos le están pegando. Exacto. Para que tú veas. A ver. Dale. Seguimos. ¿Qué Ok. sigue, Juan? Ya va. Esta es la de separado. Corrijo. Igual, mismo tema, 65% no aplica. La mayoría estuvo junto con su pareja. Claro. ¿Mm? Y tal cual. Estuvieron separados y nada dispuestos a rejuntarse después de separados. Sí, es Marco, ¿tú tienes? una data interesante. Sí, bueno, aquí, ojo, yo también tenía mis reservas porque, digamos, claro, la gente dice, o sea, si la mayoría está casado, por supuesto te dice que no aplica. Entonces, claro, el 64% te dice que no aplica. No aplica, pues, o sea, de ese 64%, el 59% tiene unión libre o está casado. Entonces, obviamente te pone no aplica. Aquí lo interesante es el 10% que indicó. Disculpe que se cayó. ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Ahí lo interesante es que, bueno, ese 10% que indicó que no está dispuesto a regresar. Es decir, tenía su pareja, estuvieron separados durante la cuarentena, cuando se termine la cuarentena, no está dispuesto a volver con el tercio, sea hombre o sea mujer. Y bueno, y hay otro de un 10% que estaría dispuesto, sí, no está totalmente convencido, pero en fin, no hay un convencimiento de volver, pero no es, digamos, esta pregunta básicamente para efectos de nuestro sondeo tiene ese detalle, ¿no?
de los Sí. casados. Y pasa lo mismo con iniciar una nueva relación post cuarentena. La mayoría están casados, no aplica el tema porque ya tiene su relación. Claro. Sí, pero sin embargo, pues los datos muestran algo interesante, o sea, de la gente ¿Qué que no es respondió? ¿Qué es? casada, exacto, el resto de las personas que sí les aplica la pregunta y que no están casadas o en unión libre, es interesante que el 21% de las mujeres digan que no están dispuestas a iniciar una relación de pareja post cuarentena. Eso es una proporción alta, o sea, es un quinto de las mujeres que no tienen, que no tienen pareja, con las que no están viviendo pareja, y que esa quinta parte esté pensando en este momento que no está dispuesta. Por supuesto, no podemos especular que el único indicador de esta respuesta tiene que ver con el COVID. Puede haber otras razones. Claro. No. Que valdría Y que eso sería parte de puede que tenga que ver con el COVID, pero investigación. no por el tema de la cuarentena, precisamente. Sino, por ejemplo, que, o sea, levantar la cuarentena, tengo que ver primero qué hago con mi vida, cómo me muevo económicamente, cómo recupero la chamba, o sea, cómo empiezo a ser productivo otra vez y después pensar en el tener pareja. Exactamente. Fíjate, súper interesante ese punto de vista de Juan Carlos, que también puede ser otra variable que está influyendo en esta respuesta. Pues como no estamos en esa posición del soltero, y justamente me hiciste pensar, si yo fuera soltera en esta situación, justamente diría, primero me tengo que dedicar a salir yo de posiblemente el hueco donde caí y invertir todo mi tiempo en eso y pues pensar en tener una relación. No es la prioridad en este momento. Exacto. Fíjate O sea, que puede también ser un aprendizaje, que las prioridades están cambiando, pueden estar cambiando en base a esta experiencia a nivel mundial. ¿no? Y te lo digo incluso A desde mi mí propia lo que experiencia. me interesa también resaltar, exacto, O sea, yo exactamente. estaba empezando a construir, aún en cuarentena, relaciones con potenciales clientes que una vez se levante la cuarentena, voy a tener que buscar cliente por cliente para consolidar esas relaciones potenciales y convertirlas en negocio. Y una vez convertidos en Pero negocio, clientes comerciales, exactamente, no clientes de o sea, pareja. exacto. Y una vez teniendo flujo de caja, platica. La platica para pagar el cine, platica para pagar No, el teléfono. tranquilo, que ya no va a haber Ojo, cine. es que depende, Marifé, depende también del tipo de relación, porque es que esa ahí es la otra cosa, es decir, o sea, ya va, buscarías una relación, establecerías una relación puede ser casual, estable, fortuita, es decir, Igual, chavo. O sea, igual hasta para pagar el hotel te necesitas el flujo de caja. Entonces primero tengo que conseguir la plata para pagar el hotel. Ya no hay hoteles, Juan Carlos. ya, Ya no hay cine, ya no hay hoteles. Necesitas la disposición. Pero y necesitas en el cierta carro no puede, disposición y en a el tener carro no contacto con puedes, estas Juan personas. Carlos, porque no hay gasolina. O sea, Porque me no hay refiero gasolina. que te empuje el carro, o sea, vamos a empujar el carro. Así matas un No, poquito el tiempo. y además eso empaga los carros. Eso empaga los carros. Ay, no. A ver, O sea, está... después uno Oye, tiene no que va. andar orinando los 4 cauchos del carro para desempavarlo. No. Vamos a seguir, que faltan como 3 preguntas. Ok. Según la edad. Ya va. Epa. Se me fue. No, pasa ese, Juan, pasa ese, que no está por edad ahí. Sí, este no es segunda edad. Ajá. Aquí. A ver. Protocolos para propiedad para cuando conozcas nuevas personas. A ver. Aquí está que si pedirle, o sea, primero que esté a 2 metros de distancia. Ahí la mayor parte se va, Juan Carlos, por distanciamiento social, Exacto. el uso del tapabocas, es decir, las normas básicas hasta ahora. Después no sabemos si vendrán otras, pero por ahora es distanciamiento social. La gente básicamente se fue por ahí. La mayoría Exacto. estamos hablando de O sea, mantener los protocolos que ya teníamos durante la cuarentena para conocer a gente nueva. Y ahí es donde entra el punto que tú dices, la desconfianza en el otro. O sea, es como entro en contacto con el otro después de este peo. Bueno, vamos primero poco a poco a mantener los protocolos.
distanciamiento social, uso de Sí, pero mascarilla, ustedes, etcétera. aquí un poquito, así abriendo un paréntesis. ¿Ustedes han pasado un día completo con una mascarilla? No, Un día obviamente que no. medio Ok. día cuando Ok. mucho, y es ¿Usted horrible. sabe lo que significa pasar cuando haya que ir al trabajo y tener una mascarilla por mínimo 8 horas? Pues pregúntale a la gente de los que trabajan en los supermercados hoy en día Por eso que eso, están a eso No, haciendo. no, voy. no, no, A no, eso no, voy. es que no hay que preguntarle, Sandra. O sea, tú ves, o sea, quiénes tienden a saltarse esos protocolos muy a la llanera, muy a la brava? La misma gente de los supermercados, la gente que tiene que pasar todo el día con mascarilla, que se Claro. la quita muy de cuando en cuando, que se la pone mal, que no sé qué tal, porque se cansan de respirar su propia Claro. exhalación, etc, Es que, etc, es etc. que ahorita es que vamos a ver en la práctica, cuando se comience ya en la vida cotidiana, fuera de tu casa, a tener que utilizar mascarilla y tenerla que utilizar durante todo el día. Mosca, porque eso no es fácil. Es No decir, lo es. tú sudas, es decir, es incómodo. Y automáticamente tú te quieres quitar eso. Por ejemplo, las personas que están en una empresa, el tema de los teléfonos. Es decir, por ejemplo, tú pasas una llamada, una extensión, y la persona no está en el puesto, resulta que está en otro puesto, pasas la llamada y entonces, mira, toma el teléfono que te están llamando. Es decir, son jugadas de rutina de la vida cotidiana que de repente dices, epa, yo no puedo agarrar ese teléfono. O sea, Exacto. Así es. eso O sea, va a minar. voy a agarrar un objeto y me lo voy a llevar a la cara. Claro, es decir, tú hasta va a ir al baño, vas a tener, ¿será que este señor que fue antes, este compañero de trabajo que fue, será que limpió bien? En fin, comienza a generar un clima de sospecha, Psycho, ¿entiendes? psycho, 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 psycho. Ojo, Sí, ahorita va a va a venir ser una interesante. paranoia terrible. O sea, ¿Eh? de lavarte las manos antes y después de ir al baño. O sea, no solamente después Sí, como bueno, te se suele imaginarás hacer. los costos asociados a los implementos de higiene en una empresa. O sea, ¿entiendes? O sea, eso va a influir en los costos de los productos, de todo, porque eso no es gratis. Es decir, mantener ahorita, por ejemplo, medidas de higiene laboral con esta situación, eso va a pasar a formar parte de la estructura de costo importante de todas las empresas, porque sería la Ujú. A salud de ver, tus trabajadoras. Pero bueno, en fin, vamos a seguir. Seguimos. Si antes o durante la cuarentena conociste a alguien que te despertó una intensa atracción y mantuviste una relación en base al distanciamiento social con esa persona, esa parte es importante. Luego de la cuarentena, ¿qué harías respecto a esa relación? Mira, La respuesta abrumadora fue seguir como si nada. Pero sí, claro, ya se, pero sí, claro, sí, el detalle es este, ya se mantuvo antes una relación base del distanciamiento social. exacto. Ya hubo algún chanceo mediante WhatsApp, Instagram, Tinder, lo que te dé la gana. O ya hubo algún contacto mediante, con eso usando mascarilla. Ojo, pidan fotos. No, nadie sabe qué hay detrás de la mascarilla. Este, Sí, pero ahí me hace pensar, Juan Carlos, me hace pensar en aquello de que el amor es ciego y por lo que venimos hablando hace rato, de la percepción de seguridad. Entonces quizás aquí exacto. la percepción de seguridad y la confianza hacia el otro se ve sesgada por lo del amor es ciego. Porque ¿quién te garantiza? O sea, si estuvieron separados o fue alguien con el que iniciaste una relación antes de la cuarentena, no estás viviendo con esa persona, tú no tienes ningún tipo de pruebas de que esa persona tuvo las medidas de higiene adecuadas para no contagiarse y menos tienes la prueba de que esa persona no está contagiada justo cuando salieron de cuarentena, porque Pero, deberíamos esperar unos 14 No, ya días va, para saber. pero Marifé, fíjate el tema. El tema es que como si ya se mantuvo una relación con base en distanciamiento social, ya hay cierto grado de confianza y por eso es que la gente exacto. tiende a decir que vamos a hacer como si nada. Es que claro, es que no, ya es cómo que es estamos decir, metiendo ahí cómo puede ser? O sea, vamos a describir un poco el proceso del chanceo en estos tiempos. O sea, tú ay, conoces a Dios alguien mío, no. por redes sociales, empiezas a interactuar por mensajito de WhatsApp.
De ahí pasas a la videollamada, que con la videollamada por lo menos ves el rostro en tiempo real y hay una interacción en tiempo real y se ven. De la videollamada, de alguna que otra cita por videollamada, porque no, es todo, no son videollamadas todo el tiempo, son citas o videollamadas cortas, pasas a la etapa de, ok, se crea esa tensión de vamos a conocernos, vamos a ver qué pasa después de la cuarentena. ¿Qué pasa después de la cuarentena? ¡Pum! Arrancamos una cita común y corriente como si nada hubiese pasado porque ya había esa relación previa. Pero Juan Carlos, escúchame algo. Marifé, Mucha confianza. Marifé, prepárate. Marifé ahí metió algo que me hizo muchísimo ruido. Metió el amor. Ya va. Yo sé por qué te hace ruido. Calma, pueblo, calma. Porque puede existir la necesidad fisiológica de estar simplemente con alguien que no involucra amor. Claro. Es decir, mosca con moralismo aquí, es decir, ya va, espérate. Es decir, hay gente que puedes tener un encuentro fortuito y ya está, se acabó, es una necesidad. Claro. Amores ciegos, y hoy día eso es más normal. Me iba a referir. Hoy no día te lo voy el a tema del amor perdonar, se construye Marifé, no te lo voy a después perdonar, de satisfecha la parte más baja de la pirámide. Vamos a Maslow. No, déjense hablar de vaina. No. La más baja de la pirámide. Agarra ahí tu más baja de la Menos mal que pirámide. no estás tomando, Marifé. Dios mío, si te estuviese tomando, ya me hubiese recitado un poema de Neruda. Dios mío. Dale. Puede haber dos variables ahí que están afectando la confianza. El tema del amor es ciego y el tema de la necesidad fisiológica que manda la confianza. Exactamente. La hormona llama. No, exacto. O sea, y volvemos. Y por eso fue que te he escrito el proceso. Porque una vez crea la tensión de que vamos a hacer, una vez pasa este peo, la gente se va a querer descargar. Punto. La imagen ya sea por amor, ya sea por queso, ya sea por lo que sea, la gente va a querer descargarse todo eso, toda esa tensión reprimida en esas citas por videollamada. Sí. ¿Qué dice acá? Además que es mucha. Ok, y cerramos, creo que cerramos con esta. Si después de la cuarentena alguien te despierta una intensa atracción y quieres iniciar una relación con esa persona, ¿cómo crees que actuarás en esta situación? Iniciar una relación pareja como solo por... Solía hacerlo antes. Pediré que interactuemos en persona, pedir que se haga la prueba de COVID y ninguna de las anteriores. Volvemos al tema. Los casados son los de ninguna de las anteriores. Yo confío en él. ¿Tú confías en tu novia en otra ciudad? Sí, no. Claro. Pero yo estoy viendo desde el punto de vista del soltero. Yo estoy viendo desde el punto de vista del soltero y cómo es el proceso del soltero. Los casados, por supuesto, claro. Las anteriores porque ya hay una confianza en la cuestión, pero aquí volvemos, el enunciado. Si después de la cuarentena conoces a alguien que te despierte, o sea, si después conoces a alguien, ese es otro tema. Iniciarán una relación como solo por videollamada, es el 24%, es el más alto, ¿no? Es el más alto, sí. El más alto es el casual, es como si nada estuviese pasando. Sí. Las hormonas llaman. Sí. Sí, y que puede ser, por supuesto, muchas variables ahí, obviamente, que eso también sería otro estudio, pero nosotros podemos aquí tener hipótesis y especular que puede ser las hormonas, que puede ser que no sabemos realmente cómo poder iniciar una relación luego de esto, o sea, claro. Toca todo un aprendizaje, y entonces, pues lo primero que se te ocurre es pensar que lo vas a seguir haciendo como antes. Porque no tenemos un protocolo nuevo. Exacto, porque no tenemos un protocolo nuevo y hay un 20% de estas personas que iniciarían una relación que dice, bueno, le pediré que interactuemos así quizás por redes sociales mientras esperamos que pasen como los 14 días. O sea, es como lo único que a uno se le ocurre que podría estar dentro de los nuevos protocolos. Pero claro. quizás aquí la incertidumbre es un tema importante que priva en esta No. situación. No sé qué otras variables creen que pueden estar influyendo acá. No.
comparto contigo el tema, ese tema precisamente, es la falta de un protocolo socialmente aceptado, porque todavía no empezamos a vislumbrar cómo está cambiando todo. Ni siquiera empezamos a vislumbrar cómo va a cambiar el tema de las relaciones sociales, los encuentros, cómo se tienen que reinventar muchos sectores. Volvemos al tema de las artes escénicas, conciertos y todo. Si la gente no está dispuesta a ir a conciertos, a ir a teatros, a ir a cosas, ¿cómo pasa con todo ese tipo de eventos? ¿Cómo se tienen que reinventar? ¿Cómo establecemos? Todavía hay muchas preguntas por responder aquí. No hay protocolos socialmente aceptados. Yo no sé qué hacer. Bueno, yo voy a hacer lo que antes de todo este asunto era socialmente aceptado. Lo que sé hacer, exactamente. Lo conocido. Porque Exacto. sí, que sé. De acuerdo. Yo de este sondeo, la conclusión general que saco es que yo no creo que las cosas vayan a cambiar. Los datos no son contundentes. El temor siempre infunde cierto tipo de acciones, comportamientos que distorsionan un poco. Yo creo que en la medida en que vayamos agarrando nuevamente las rutinas, por supuesto habrán unas cosas que por normativas cambiarán, pero en términos conductuales, mira, eso es como con la transmisión del VIH. Es decir, tú para tener una relación sexual, tú no le vas a pedir a la persona, muéstrame la prueba del VIH. ¿Entiendes? Es decir, yo creo que hay No sé, pero es mucho ruido diferente y porque pocas nueces. Es lo que decía Alfredo. No sé, o sea, el VIH, ¿cómo es que él dijo? Que no se contagiaba, sino, exacto, es transmisión, pero no se contagiaba. El VIH se transmite, el COVID se contagia. Claro, se contagia, entonces... Pero yo no estoy convencido porque los datos también te demuestran que las personas necesitan llevar una vida social medianamente normal. ¿Cómo la venían llevando? Con unas medidas, sí, pero mi cuestión es que en el momento en que esto se relaje, volveremos a lo normal. Me da la impresión que la gente aspira a eso. O sea, exacto. Del sondeo. O sea, la gente aspira a eso, el temor irá disminuyendo en la medida en que las curvas y todo eso, es decir, en la medida en que el COVID vaya formando parte de la vida cotidiana de la gente, punto. Si en la medida en que ya logres lidiar con esa relación, con esa existencia, pues yo creo que se normalizarán nuestras relaciones. Yo creo que los tiros van por ahí. ¿Que a nivel laboral cambiarán algunas cosas? Sí, es correcto. Totalmente. Pero tú no puedes sustituir la convivencia social. No la puedes sustituir y la muestra está en la necesidad que todos tenemos, que nos demuestran los datos. Y no la puedes sustituir. Y por más internet y por más tecnología, que pues, obviamente ayuda muchísimo y nos ha ayudado a todos durante esta época y hemos aprendido. Pero por más tecnología, por más Instagram, pues el contacto social, el contacto físico, las relaciones y sobre todo, yo insisto en el tema latino, ¿no? Pues finalmente somos latinos. Más nos cuesta a uno, o sea. Y otra cosa que yo pensaba también en el tema del contacto físico y del relacionamiento social es que, o sea, parte de lo que nosotros somos es lo que el otro, o sea, lo que el otro nos dice que somos. Y eso, insisto, no lo da ni el Instagram, o sea, por más like o por más que chévere que estás haciendo, o sea, que el otro nos refuerce lo que somos en personalidad. Teoría del yo espejo, lo que somos. Sandra. Exacto. Entonces, eso también yo creo que es fundamental y insisto, nada, vamos a seguir así con unas nuevas, lavándonos las manos o no sé cómo, todos los días, pero pues con contacto físico de seguro. Vamos cerrando entonces. Sí, rescato, a mí me parece interesante esa conclusión porque justamente iniciamos esta investigación pensando que quizás nos íbamos a conseguir
con una gran proporción de respuestas que nos hacían pensar que iba a cambiar muchísimo el comportamiento, y justamente nos estamos dando cuenta que a nivel conductual, como dice Marco Polo, probablemente no lleguemos a cambiar tanto. A pesar de esta situación tan extrema que estamos viviendo, probablemente eso no va a generar tanto cambio conductual como estamos creyendo en este momento, que estamos metidos en plena situación. Pero sin embargo sí sería interesante seguir analizando y seguir poniendo atención en cuáles son los cambios conductuales y los cambios sociales que se puedan estar generando a partir de esta experiencia, que además lo súper interesante desde mi punto de vista es que es algo que se está viviendo a nivel mundial. Entonces, vale la pena seguir observando todo lo que está pasando a nivel de comportamiento y de sociedad durante el COVID, y sigamos investigando, sigamos comprobando hipótesis. Bueno. Sigámonos haciendo De preguntas. acuerdo. Sí, hay dos cosas que hay que poner sobre la mesa. Lo primero es que la sociedad resiste al cambio. Hay una resistencia al cambio. Eso sine qua non. O sea, ese está ahí. Lo segundo es que si va a haber cambio, no va a ser un cambio radical de la noche a la mañana. Se van a ir estableciendo nuevos protocolos, sí, pero poco a poco, porque van a ser protocolos que van a empezar a venir siendo socialmente aceptados. Claro. Vas a ver algunos ay, pero qué raro tú, estás pidiendo, estás saliendo con una chica, pero no te quitan los guantes ni para ir para el hotel. Oye, exageraciones, ¿no? Pero es Juan el Carlos tema. está externalizando un deseo serio. pero tranquilo, Juan Carlos, en la tasca, cuando cerremos, tú puedes quedar solo adentro. Con Larry no, Larry sale. No. Te quedas tú solo. Bueno, No, señores, yo con Larry solo no me quedo ni de broma. Sí. En fin. El hecho es que los protocolos se van a ir estableciendo poco a poco, no solamente por el tema de los encuentros de pareja, es por el tema de los encuentros sociales, es por el tema de, volvemos, de las formas de entretenimiento que por lo visto ha sido, es lo que más afectado va a estar en el corto plazo. O sea, el tema de los cines, el tema del teatro, el tema de los conciertos, el tema del entretenimiento como tal va a estar súper afectado en este corto plazo. A ver cómo se adaptan las Los cosas. bares. Entonces, virtual. Por eso es que tenemos la tasca virtual, exactamente. Fueron contundentes, eso nos hacen pensar. Sí, creo que la tasca virtual va a seguir siendo bastante, va a ir Una llenando. opción. Lo que Así tenemos Bueno, es que chicos, cortar los tiempos, ¿oyeron? muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias Chao. por compartir. Este análisis fue súper interesante. Los vamos a seguir invitando a sobre investigación. Se congeló. No necesariamente a investigaciones. A ver, voy a repetir porque creo que se congeló. Sí. Los vamos a seguir invitando a participar de discusión, ya temas más cortos, no necesariamente que vengan de un participar o qué temas les gustaría discutir. Las puertas siguen abiertas en esta tasca. No se asusten por la apariencia de Marco Polo, por ejemplo, o quizás Ya por los está, chistes ya, yo creo que ya está ese bueno. barco ya zarpó. de Juan Carlos. Nosotros somos una gente Bueno, y latinos. las tascas son así. Querido siempre. Pura. Y bueno, y por supuesto, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo piensan ustedes que va a cambiar todo esto? Sus comentarios aquí abajo. Bueno, muy bien. Sí. Gracias a todos. Bienvenidos. Ojalá Chao, gracias por ustedes- estar acá. Chao. Chao, pues. Chao. Chao.